cuando hablamos de corrupción siempre pensamos instintivamente en esta que es la más flagrante, ¿no? Que es la que, digamos, la corrupción que ha traspasado la barrera de la legalidad y que, digamos, sirviéndose de los resortes del poder en los que se instalan, ¿no? Pues han cruzado la línea y han cometido ilegalidades, ¿no? Y se han corrompido, y han corrompido a través de ilegalidades, ¿no? Pero esta es la que conocemos todos, ¿no? Y yo creo que esta casi es la menos importante de señalar. La que conviene señalar, bueno, y la que es interesante que todos tengamos claridad de entendimiento y lo podamos trasladar a los que nos rodean, es la que podríamos decir corrupción legal. Sí, sí, corrupción legal. Pueden parecer términos antitéticos, pero los que tenemos una visión moral en general de la vida y en particular de la política, no podemos aceptar como otra cosa que no sea corrupción algunas de las cosas que suceden en el Estado español o que han sucedido y que configuran de alguna forma este régimen. Por ejemplo, corrupción es, sin duda, el saqueo organizado por los partidos políticos, los sindicatos y las patronales de ese instrumento que tenía el pueblo español de financiación, que eran las cajas de ahorro, que ya no existen porque se lo han llevado muerto, porque nos lo han robado. Y una vez que han saqueado por completo las cajas, que con todos sus defectos, pues eran una versión social, o por lo menos así las hemos conocido nosotros, en su origen incluso la idea era mejor, pero tal y como nosotros las hemos conocido, las últimas generaciones era una especie de versión social de la banca, ¿no? Bueno, pues ellos se la han cepillado, ya no existen cajas de ahorros, ¿no? Porque hicieron de ellas un instrumento para financiar sus partidos, hicieron de ellas un instrumento para financiar sus sindicatos, hicieron de ellas un instrumento para financiar sus patronales, ¿no? Pues eso ha sido una corrupción moral. Quizá no vaya ninguno de ellos a pagar con penas de prisión por lo que han hecho con las cajas, ojalá sí alguno, pero si lo ha hecho ha sido porque se descuidó, no porque el sistema fuese ilegal. Habían legalizado ese modelo de corrupción. Hablando también de la banca, corrupción es, no podemos calificarlo de otra manera, que con el dinero de todos los españoles, con el sacrificio de todos los españoles, estemos tapando el agujero negro de la banca privada. Esto también es corrupción. Corrupción también es la financiación pública de algo que per se, es decir, la financiación entre todos nosotros de algo que pertenece solo a un grupito de nosotros. Estoy hablando de la financiación de los partidos políticos. Eso es un sistema corrupto. O sea, entenderlo es fácilmente. O sea, ¿qué grado de corrupción moral tiene este régimen que nos hace a nosotros víctimas de los políticos? Por ejemplo, imaginaros una víctima del terrorismo que sabe que de sus impuestos ha estado y está, lamentablemente, financiando a la organización terrorista gracias al partido político legalizado que tiene. Eso también es una corrupción, ¿no? Evidentemente ya, si hablamos de pagar de dinero público la escolta de la última novieta del jefe del Estado, eso ya, el grado de corrupción... Bueno, pues en medio de este ambiente de corrupción, de esta atmósfera corrompida que es el régimen, ¿qué podemos aportar los falangistas? O mejor dicho, ¿qué nos gustaría aportar a los falangistas? Pues en contraposición a todo este dibujo de un régimen corrupto que hemos hecho, nos gustaría aportar una visión moral de la política. Nosotros lo llevamos diciendo desde el principio. La mayoría de nosotros no nos gusta ni siquiera la política como juego técnico. Bueno, esto le escandalizaría a cualquiera. Digo, bueno, gustarte la política, estás ahí todo el día, dale que te pego, ¿no? Pues efectivamente a mí sinceramente no me gusta la política. Yo he venido a la política como vehículo para denunciar una serie de cosas que me disgustaban profundamente, pero a mí no me gusta el juego de la política, ¿no? Bueno, pues nosotros debemos aportar esa visión moral
de la política como la que hacen los ciudadanos comprometidos con su pueblo, comprometidos con sus semejantes, comprometidos con sus conciudadanos y comprometidos con su nación, ¿no? Y apartada por completo de cualquier interés particular, de cualquier interés individual. Es una visión que los falangistas desde luego tenemos y que nos gustaría que la sociedad española, la política española, se pudiese impregnar de la misma. Junto a esa visión moral de la política, los falangistas aportamos, lo hicimos desde el inicio, y esa desde luego es una de nuestras señas de identidad, que vamos, nos empeñaremos hasta el final en no perder, es una visión social de la política, que no es meramente aportar una serie de soluciones técnicas a problemas sociales que se dan, que también lo hacemos, ¿no? Sino que se explicaría como esa concepción de la política como medio de resolución de los problemas de los ciudadanos, como medio para hacerle la vida más amable, más sencilla, mejor, más alegre, más divertida a los ciudadanos. Bueno, esto alguno puede pensar que me he convertido en zapatero y que estoy, trasladando esa visión que tenía él prácticamente de Peter Pan sobre la política, ¿no? Y así, que queremos legislar acerca de la felicidad. Pero es que cuando la política, cuando los políticos, cuando los partidos políticos se han convertido en el problema número uno de los españoles, entendemos que es nuestra obligación decir que hay gente que estamos en política no para seguir siendo el número uno de sus preocupaciones, no para darle más problemas, sino para darle soluciones. Pues con esta visión moral y esta visión social de la política, los falangistas nos gustaría poder aportar algo que seguramente no esté de moda, pese a el incremento de la venta de banderas y algunos artículos que se puede haber dado en los últimos años, que es una visión patriótica de la política. No entendemos una forma más bonita de entrega a los demás que el patriotismo. Fijaos, fijaos lo que es comprometerse con algo que en principio es etéreo, que no existe, que no tiene física, que no se puede palpar, pero con algo que te llega a emocionar cuando se comprende en su profundidad, que es la patria, ¿no? Recordar a esos españoles antiguos que lo decían, todo por la patria, ¿no? Fijaos el significado profundo de esa expresión. Es decir, lo doy todo, hasta mi vida, por una cosa que no se puede tocar, pero que desde luego se puede entender, ¿no? Como es la patria. Hoy no hay políticos en España que se muevan en política por patriotismo. Incluso los que dicen defender la unidad de la nación española lo hacen y así lo justifican, bueno, porque entienden que hay una utilidad práctica en la defensa de la unidad nacional española. No la defienden per se. O sea, no les parece que España sea un proyecto defendible por sí mismo, porque haya sido bueno en el pasado y entendamos que pueda ser bueno para el futuro. No, no. Defienden la unidad de España como una unidad de mercado. Fijaos qué repugnancia. Y así han legislado. Recientemente ha aprobado el gobierno una ley de unidad de mercado. Fijaos. Las vueltas que tiene que dar. Claro, es que al que no le gusta algo, pues acaba dándole muchas vueltas, porque incluso haciendo las cosas las hace a disgusto. Y así hemos visto cómo a trancas, con la lentitud propia del que no quiere hacer algo porque en el fondo o no le importa o incluso le molesta, le parece desagradable, vemos cómo el gobierno de la nación española ha tardado más de un mes en decidir si planteaba una cuestión de inconstitucionalidad contra una cosa que cualquier analfabeto entiende que es un